En este video estaremos considerando el discurso de los tesoros de la Biblia para la semana del 17 al 23 de junio de 2024. Amigos, ¿cómo están? Espero estén bien. Sean una vez más bienvenidos. Gracias por su visita y ahora vamos a comenzar. El tema de este discurso es, a modo de pregunta, ¿qué puedo hacer para no cometer un pecado grave? Y esto, hermanos, podemos ilustrarlo como vemos en la fotografía, alguien que está conduciendo un vehículo. Tanto una persona que está conduciendo, que está aprendiendo a conducir, como alguien que es experimentado en la conducción, deben cuidarse, evitar el exceso de confianza y, por supuesto, mantener un nivel de confianza equilibrado. Algo tan sencillo como una revisión o un chequeo antes de salir puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte, entre un fatal o mortal o trágico accidente. Recomiendan revisar cosas como las llantas, el aceite, por ejemplo, el nivel de combustible. Este tipo de detalles pueden marcar una diferencia significativa. Como ya dije, el exceso de confianza y la falta de confianza o una actitud descuidada puede afectar significativamente el viaje de una persona. En sentido espiritual ocurre algo parecido. Hay ciertas cosas, ciertos aspectos que conviene estar revisando antes de empezar nuestro día a día, antes de empezar la semana, antes de empezar otro mes, otro año. Conviene, así como revisamos un vehículo, estar revisando constantemente ciertos aspectos. El no hacerlo, el no prestar atención a cosas, así como en un vehículo suele ocurrir, el cambio de aceite, por ejemplo, quizás cambiar algunos filtros en el vehículo, no prestarle atención a algunos ruidos extraños, puede poco a poco, sí, así como ocurre con un vehículo literal, también nuestra espiritualidad, nuestra relación con Jehová va dando ciertas señales, ciertos ruidos, y si no le prestamos atención, eso puede desembocar en un trágico accidente, en ocasiones en un mortal accidente que pudo haberse evitado si se hubiera hecho un, un chequeo preventivo o se hubiera evitado la excesiva velocidad. Como ya mencioné, alguien por el exceso de confianza puede ir a excesiva velocidad por el exceso de confianza, y en ocasiones eso puede pasar también en nuestra vida espiritual. Vamos a una excesiva velocidad donde sabemos que no hay que hacerlo, pero pensamos que como somos espirituales, a nosotros no nos va a pasar nada. A otros sí, pero no a nosotros. Tenemos, por ejemplo, uno de los primeros pasos, reconocer que aunque somos siervos de Jehová, seguimos siendo imperfectos. Aún no somos perfectos. Incluso después del Armagedón pasarán 1000 años. Y después de esos 1000 años, la humanidad tendrá otra vez acceso, por así decirlo, al árbol o a los árboles de la vida, y entonces alcanzarán la perfección. Tenemos aquí en el Salmo 51:5 nuestra realidad actual. Dice: cuando nací, ya era culpable de error. En pecado me concibió mi madre. En otras palabras, hermanos, todos, absolutamente exactamente más de 8 millones que están en la lista de testigos por todo el mundo, somos pecadores o tenemos el pecado incrustado en nuestro genoma humano y nuestro ADN. Absolutamente todos. Hasta los hermanos que usted mira en el programa mensual de broadcasting, en la graduación de Galaad, absolutamente todos tenemos el pecado heredado en nuestro corazón
Y a veces vemos a esos hermanos y pensamos que parecen perfectos, como si ellos no tuvieran estas malas tendencias, pero por supuesto que las tienen. Por eso dice la Biblia que el ser humano nada más mira la apariencia exterior. Por eso es que muchas celebridades, particularmente antes, solían ser impecables en el vestir. Muchos políticos también. ¿Por qué? Porque ellos saben que la gente se centra en la imagen exterior y ahora hay hasta asesores de imagen en general para decirle a la persona qué colores usar, usarlos a su favor, qué cosas no usar y esos detalles, pero sigue siendo por dentro una persona con esas imperfecciones y esas malas tendencias. Así que no pensamos que porque alguien tiene un bonito atuendo, una bonita sonrisa, un bonito peinado o un traje impecable, esa persona no tiene malas tendencias o no lucha contra los malos deseos. Segundo a los Corintios 11:3, tengo miedo que, de algún modo como la serpiente sedujo con su astucia a Eva, las mentes de ustedes sean alejadas de la sinceridad y la castidad que se deben al Cristo. Así que algo que debemos tener cuidado es cómo es nuestra interacción, nuestro trato con el sexo opuesto. Y por lo que hoy está viviendo ya no solo con el sexo opuesto, ahora hasta con el mismo sexo. No estamos diciendo que no hay que hablar con nadie, que tenemos que apartarnos, no estamos diciendo eso. Pero, ¿en qué giran nuestras conversaciones? Lamentablemente hay quienes, por no cuidar este aspecto, han llegado poco a poco, como se aprecia en esta imagen, a traicionar a su cónyuge, a caer en la infidelidad. Otros han terminado compartiendo incluso fotografías muy personales debido a estas malas tendencias. Otros tristemente han caído en la infidelidad en el lugar de trabajo porque un compañero se mostró más atento, más amable, pero ese nada más era un gancho, un señuelo, y de a lo mejor decían que no, que su esposo era muy frío, siempre estaba cansado, muy estresado y ya no era atento como al principio y ahora el compañero aparece y él sí es más atento y más amable y más detallista y cuando sintió ya había cometido un pecado. Y lo mismo puede decir un hermano de su esposa que ya cayó, ya es algo muy tedioso, ya es algo que siente como una rutina y que él es débil. Muchos de ellos dicen que se justifican, son excusas ambiguas que son hombres y que por eso caen, pero nada más son excusas para justificar la dejadez espiritual. Como ya mencioné, así como alguien debe revisar un vehículo antes de salir es el consejo que se da. No existe, bueno, en todos los países hay leyes distintas, pero alguien podría argumentar que no lo hizo porque llevaba prisa, porque tenía muchas cosas que hacer, porque se había levantado tarde, y empiezan las excusas, pero no reconoce que fue por dejadez. Ya no fue asunto de una vez, de un mes, sino ya estos cambios, estos mantenimientos preventivos, ya no los hizo por simple dejadez. Así que, ¿qué podemos hacer? Pararnos y hacer el tiempo para realizar estos mantenimientos. Y no nos va a tomar un día entero. A veces solo se necesitan un par de minutos para pausar y tomar el tiempo. De forma similar, en nuestra vida espiritual, nosotros también debemos detenernos y parar en nuestro horario. Parar y realizar estos mantenimientos preventivos en nuestra espiritualidad. ¿Cómo? Estando en una vida de oración, una vida espiritual, una vida de oración, una vida de obediencia a Dios, una vida de alimento espiritual. Y entonces dice la Biblia, no podrán fracasar si realizan estas cosas. Pero si un cristiano se justifica que no porque está muy ocupado, tiene una familia que
cuidar, de hacerse cargo, un empleo seglar, y además de eso, la congregación, y por eso no ora, por eso no lee la Biblia, por eso no realiza la adoración en familia, y cuando sintió el otro día, pues había caído en pecado con una compañera de trabajo porque estaba muy cansado y no se sentía muy débil, pero igual lo escondió y no pasó nada. Bueno, la persona cayó en la dejadez espiritual. Este, esta falta de mantenimiento preventivo, esta dejadez, este descuido espiritual, le costó un trágico accidente, como se ve acá, por el exceso de confianza, por la dejadez, por el descuido, y así funciona esto. Así que hermanos, hasta este punto ha quedado muy claro que así como un mantenimiento preventivo puede librarnos, esto elimina muchas probabilidades, aún así siempre hay otras probabilidades, pero se reducen significativamente de poder caer en un accidente si cuidamos el mantenimiento preventivo, el exceso de velocidad, por ejemplo. Entonces esto reduce las probabilidades de un accidente. En cierto modo, si nosotros tenemos este mantenimiento preventivo en nuestra vida espiritual, tenemos esta forma de conducirnos espiritualmente, una vida de oración, una vida espiritual, una vida de obediencia a Dios, se reducen significativamente las probabilidades que vayamos a accidentarnos espiritualmente. ¿Por qué? Porque estaremos alerta, estaremos pendientes de cómo vamos y hacia dónde vamos. Así como un conductor debe ir alerta, concentrado en su camino. Imagínese alguien que va viendo el dispositivo móvil mientras va conduciendo. En cuestión de segundos puede ocurrir una tragedia. Entonces, ese es el consejo, mantenernos ocupados en nuestra rutina espiritual. Enseñar verdadera sabiduría a nuestro ser, dice el Salmo 51, 6. Y finalmente, luchar contra los malos deseos y los pensamientos inmorales. Cuando alguien va conduciendo y observa que hay un bache, observa que hay un tramo del camino que no está bien, ¿qué hace generalmente una persona prudente? Trata de evitarlo, trata de esquivarlo. Y si mira que no puede, trata de reducir al menos la velocidad a una velocidad moderada. Incluso aquí, como se ve en la imagen, se observa que hay un gran abismo. Trata de cuidar cómo va y de evitar el peligro. Esto puede aplicarse en nuestra vida espiritual evitando los peligros. Si sabemos que tenemos una mala tendencia, tenemos malos pensamientos, tenemos que luchar por esquivarlos, por evitarlos y no dejar que estos aniden en nuestra cabeza. Esta es una lucha mental. La verdadera guerra ocurre en nuestra cabeza, en nuestra mente. A veces usted tal vez está regresando de la reunión, regresando de la predicación, o va hacia estas actividades, o al final del día, y de la nada empiezan a llegar malos pensamientos. Cada quien tiene una lucha diferente. Hay quienes luchan, sí, contra pensamientos impuros, pensamientos de rencor, pensamientos inmorales, pensamientos que no son limpios, pero ¿qué puede ayudarnos nuevamente? Una vida espiritual, una vida de oración, una vida apegada a la Biblia. Así que es muy importante cuidar con qué nosotros llenamos nuestra cabeza en vez de dejarnos caer en ese abismo, en vez de dejarnos caer en esos agujeros en el camino, en esos baches. Lo mejor es tomar una actitud ofensiva y cuidarnos. Y como conclusión, entonces, así como uno realiza un mantenimiento preventivo en un vehículo antes de emprender un viaje, así como uno está pendiente del camino
observa lo que hay adelante, lo que hay enfrente. Esto reduce significativamente las probabilidades de tener un accidente grave. En sentido espiritual, si tenemos una vida de oración, una vida de alimento espiritual, una vida de obediencia, se reduce significativamente las probabilidades que caigamos en un pecado grave. Entonces, hermanos, esta fue la consideración para esta semana. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias. Cuidémonos mucho y hasta una próxima oportunidad.